Amigos, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta Comisión de Comercio Exterior. Estamos transmitiendo desde la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y el día de hoy traemos para ustedes varias novedades en materia de comercio exterior. Soy Deyanira Arizpe, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, y me acompaña el día de hoy la licenciada Samia González Villagómez, quien es también vicepresidente de nuestra Comisión de Comercio Exterior. Sami, muy buenos días. Hola, Deya, buenos días. Bienvenida. Con ustedes en nuestra primera transmisión del año. Así es, y tenemos muchas transmisiones para ustedes en este año de 2023, que para nosotros inicia con transmisiones en torno a este comercio internacional. Los queremos invitar para que estén con nosotros. Ya estaremos programando para ustedes las siguientes sesiones. Y pues sin más preámbulo, vámonos hacia adelante con todo lo que para nosotros espera en el 2023 en el comercio internacional. Dejamos de lado el año de 2022, un año muy complicado, un año en donde además se dieron diversas modificaciones casi al final del ejercicio, todo lo que tiene que ver con la reactivación económica por los estragos que ocasionó la terrible pandemia de COVID-19. La terrible guerra Rusia-Ucrania, que no termina además de conciliar y además de cobrar desafortunadamente muchas víctimas. Paneles binacionales en puerta, tratados internacionales que pareciera que no se supo que se firmaron, y aunado a ello una estructura interna, pues desestabilización, falta de seguridad jurídica en muchas de nuestras instituciones en la parte del ámbito internacional. Pues iniciamos 2023 además con una importante visita de los principales socios económicos, Estados Unidos, Canadá, con los efectos que para ello pudiera tener. Hablando entonces ya encabezado por el 2023, en el que debe ser un año donde debemos mantener los mejores escenarios económicos, las mejores decisiones para poder además pues sobresalir ante esta terrible pues inflación que ya estamos viviendo, y que además buscar cadenas alternativas, buscar cadenas productivas que nos lleven a buscar con ello pues sustitutos en productos, sustitutos en todo lo que es materia prima, porque eso repercute directamente en nuestros escenarios. Traemos además la consolidación de la nueva aduana de México con esta forma de estar además interactuando a través de instituciones que anteriormente no se involucraban en este ámbito, como son la Secretaría de Marina, difícil para nosotros porque en otros países lo hemos visto y a veces pues no son modelos muy atractivos, pero pues recuerden que en el ámbito internacional tenemos obligaciones que cumplir y todo ello va encaminado a la salvaguarda, a todo lo que tiene que ver con la erradicación de prácticas indebidas en el comercio internacional. Traemos también de manera internacional la séptima enmienda, que también está creando varios escenarios diferentes. Pues, ¿qué te parece, Sami, si vamos platicando? ¿Qué te parece si nos metemos a este panorama internacional de los últimos meses del 2022 que trae consigo esta nueva política? Tuvimos en el área precisamente de aduanas varios cambios al final del año, no teníamos titular, recordarás. ¿Qué nos puedes comentar en esa parte? ¿Cómo implica para nosotros contadores en el comercio internacional? Hola, Bella. Bueno, pues mira, muy importante el tema que atiendes en aduanas. Efectivamente es una de las autoridades que nosotros que estamos involucrados en el comercio exterior es con la que tenemos el primer contacto, ¿no? Entonces, esto nos representó pues muchos cambios a nivel interno, a nivel legislación también,
muchos cambios incluso en logística, tan sencillos como en dónde debo de presentar un escrito, el tiempo que se tardaron en darnos a conocer pues las oficinas, las personas encargadas. Oye, simplemente que nos regresaban los escritos porque no iban bien dirigidos, que ahora tendremos que estarnos involucrando con los cargos de admirante, cargos que en la Secretaría de Marina se manejan, todo eso sí, que aparte finalmente son cuestiones muy importantes, son de forma, pero que nos pueden tener una repercusión de fondo en cualquier promoción que hacemos, porque las promociones tienen que ir debidamente fundamentadas y dirigidas. Entonces, sí fue un gran tema. Hasta el día de hoy hay cuestiones todavía que, no sé si te ha topado ir a la oficina que está en Hidalgo y te regresan a Caballito, o vas a Caballito y te regresan a Hidalgo. Ese ha sido un gran tema. Hoy en día creo que ya están más organizados, ya incluso los sellos, porque hubo un momentito que hasta nos ponían en pausa para la recepción sin sello, nos firmaban de recibido, pero todavía no tenían los sellos para las promociones. Entonces creo que eso ya sobrepasamos esa parte de aprendizaje, de organización. Creo que ya podemos empezar a trabajar un poquito más. Nosotros como contadores en este sentido, como asesores de nuestros clientes que tenemos ese contacto con las distintas autoridades. Claro, Usami, ¿por qué no nos vas puntualizando? Bien dices, ya está un poco mejor organizado esta parte de en qué dependencia presento mi escrito, en qué dependencia le doy seguimiento a la logística de la llegada de mis productos, de la salida de nuestros productos. ¿Cuáles serían las autoridades e inclusive las direcciones que tengo que tener como muy claro para poder interactuar con la autoridad? Bueno, tenemos básicamente la Dirección General de Aduanas, que vemos ahí muchas de las promociones, o gran parte de las promociones, pero también vemos algunos temas en cuestiones de fianzas, otorgar avisos de empresas certificadas, todo, o de almacenes generales de depósito, que aún siguen viéndose algunos trámites en la Torre de Caballito, pero principalmente creo que es la Dirección General de Aduanas, y la Jurídica de Aduanas, que es ahí en donde está la división. Los temas que ves desde la parte jurídica y los temas que ves como desde la parte operativa. Así es, para que nos vayamos adentrando, miren, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y después de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mismo nivel estaría la Agencia Nacional de Aduanas de México y, por el otro lado, que no deja de estar aún, además, como formando parte del Servicio de Administración Tributaria, tenemos la Agencia General de Aduanas. Entonces, la parte operativa, digamos que todo lo está manejando la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y todo lo que tiene que ver con fiscalización, con postdespacho y aquellas auditorías que estuvieran pendientes se están llevando a cabo en la Jurídica de Aduanas. Entonces, todos estos cambios los podrán estar observando porque recordarán que por el año de 2021, por ahí de noviembre, diciembre, se nos anunció que se creaba esta Agencia Nacional de Aduanas de México. En realidad se robustece e inicia funciones en enero de 2022, pero es hasta el mes de mayo de 2022 cuando se publica el reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México y digamos que ya en ese momento tiene mucho mejor establecido su ámbito de aplicación, el ámbito que tiene que seguir. Y por supuesto que no se podía cortar de tajo las funciones, las auditorías y todo lo que se estaba llevando a cabo. Recordarás, en ese momento todavía estaba la doctora Buenrostro en el Servicio de Administración Tributaria, estaba el ingeniero Duarte en Agencia Nacional de Aduanas, y ahí se empezó a dar una serie de conflictos porque esas dos dependencias pues no permeaban, no se ponían de acuerdo, y eso provocó que hacia el exterior también hubiera este descontrol. Los últimos meses de 2022, además, recordarán entonces los movimientos que hubieron en el Servicio de Administración Tributaria y también, por supuesto, la Secretaría de Economía, que tiene mucha relevancia en todo este ámbito del comercio exterior, también sufrió cambios y tenemos ahora la licenciada Buenrostro en Secretaría de Economía. Si fue para bien, si no fue así, pues yo creo que no nos toca ya juzgarlo. Sin embargo, pues sí es importante pues dejar claro que hay temas pendientes que se quedaron y que ojalá que con ese perfil se puedan dar continuidad, como es todo lo que tiene que ver con el TEMEC, todos los acuerdos, esto de los paneles binacionales, que de alguna manera es una forma de redimir controversias en el ámbito internacional, por lo menos con estos países, Estados Unidos, Canadá,
y los estragos que están generándose. Ahora, terminando en el ámbito de la agricultura, está ahorita muy álgido el tema de las semillas, del maíz transgénico, si en realidad puede provocar un descontrol en el suministro hacia nuestro país, que es un consumidor netamente de maíz, por supuesto, y que además nuestra producción nacional desafortunadamente no es suficiente, casi que siempre importamos para consumo alimenticio, porque lo que producimos desafortunadamente se está generando a la industria de ganadería, a todo lo que tiene que ver con alimento para animales. Entonces, bueno, pues estamos ahí en esas controversias. Fíjense que también durante las reformas de 2023 en la Ley Federal de Derecho, recuerden que también es una disposición que nos pega mucho en materia de comercio exterior, pues precisamente hubo un cambio referente al control y vigilancia de productos acuícolas, pesqueros, y que también da un giro con relación al pago de derechos. El pago se incrementa por la inspección que hay que realizar a este tipo de productos. Pero por otro lado, y retomando el área que nos atañe, que es todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, cuando todo lo que tenemos que hacer previo a la entrada de las mercancías cuando vamos a importar o a la salida de las mercancías cuando vamos a exportar, ¿hay algo que se me esté pasando, Sammy, que nos quieras comentar en este punto? Pues bueno, justo comentabas al principio lo de la séptima enmienda, que es una cuestión muy importante. Recordemos que el comercio exterior se maneja a través del sistema armonizado. Estos son las fracciones arancelarias que están preparadas por la Organización Mundial de Aduanas, en donde se hace un estándar para que a nivel mundial podamos tener como la misma descripción y el mismo tipo, como clasificación, perdón, la misma clasificación de los productos. A través de las fracciones arancelarias es como nosotros podemos saber todo lo relacionado a las tarifas, los impuestos y tanto las regulaciones arancelarias como no arancelarias, es decir, si requeremos algún permiso. Entonces, lo primero que tenemos que saber como personas o contadores involucrados en operaciones de comercio exterior siempre es la fracción arancelaria. Cada 5 años viene una actualización que hace la Organización Mundial de Aduanas, es decir, hay un comité que se sienta a revisar cuáles son las modificaciones que se tienen que hacer en esta clasificación de los productos, buscando siempre como las innovaciones o las tecnologías. Por ejemplo, en esta última séptima enmienda se empiezan a incluir productos como los drones, como las impresoras de material, las impresoras tridimensionales, viene como desperdicios eléctricos y electrónicos, o sea, se va actualizando la clasificación arancelaria. Se va modernizando. Se va modernizando, que es muy importante. Esto se hace en un periodo de 4 o 5 años. Como resultado de esta actualización, pues también viene una modificación a la Ley General de Impuestos, que fue la ley que fue el año de importación, que eso se dio el año pasado. Entonces, viene a ser también, pues se va haciendo en concordancia lo que viene a nivel internacional. Ha habido un movimiento en este sentido en distintas fracciones y la gente nos ha topado ver que la gente sigue utilizando las fracciones anteriores. No hay una actualización por parte de ese sentido. Entonces, nosotros lo que recomendaríamos, una primera recomendación que podemos hacer es hagan una revisión de las fracciones con sus productos, acérquense con su agente aduanal, vean si no hay cambios también en las cuestiones no arancelarias, en los trámites o los permisos. Las normas oficiales, exacto, todo lo que tiene que ver con, pues si es un producto fitosanitario, pues habrá que ir a la dependencia correspondiente para hacer la importación. Para hacer la importación, o incluso la misma Secretaría de Economía, hay trámites que hacemos o permisos que hacemos vía BUSEM, y BUSEM también ha tenido ciertas actualizaciones y ciertas modificaciones a raíz también, pues, del cambio en las reglas generales de comercio exterior. Entonces viene como toda una marea que empieza a través del cambio de este sistema armonizado, esta actualización, se hace el cambio en el impuesto general de importación y por consiguiente también viene una actualización en cuestiones de permisos. Entonces puede haber, no se confíen, puede ser la ocasión en donde ustedes ya venían importando un producto que a lo mejor no lo hacen cotidianamente, pero tienen una importación al año, y por este cambio puede resultar que las reglas cambiaron. Claro. Entonces, antes de la importación, de manera preventiva, pues es importante que se acerquen con el agente aduanal y que hagan una recapitulación de todo lo que son, pues tan solo los impuestos generales de importación y los permisos que pueda llegar a requerir cada uno de los productos.
Yo creo que es una modificación súper importante que estemos pendientes de ese tema, porque nosotros en nuestra ley local, digamos, nos vamos a todas las fracciones que abarcan nuestra ley de los impuestos generales de importación y de exportación. En alguna de las charlas que hemos tenido con ustedes lo hemos comentado, sobre todo cuando ocurrió esta modificación, se agregaron productos, pero recuerden que esto es internacional, entonces nuestra ley local deberá de estar armonizada con esta séptima enmienda que comentas. Y luego pensamos, pues mi producto ya lo tengo aquí, ya pagué los impuestos, yo ya no me preocupo, ya está, hice deducible mi pedimento de importación, no hay mayor problema. Recuerden que en materia de comercio exterior, pues no es suficiente con que ya tengamos aquí el producto. Puede haber revisiones post-despacho. ¿Y en qué pueden consistir esas revisiones, Ana? Bueno, desde permisos, desde el correcto manejo de tu expediente de importación, que tengas todo lo que son la manifestación de valor. La manifestación de valor, ¿te acuerdas que también ya lo comentamos en una plática donde traen como que el proyecto de que también ya se maneje electrónica? Exacto. Y no ha avanzado tampoco en ese sentido este proyecto de hacer la modificación en la manifestación de valor? Pero bueno, estas revisiones post-despacho pueden venir a revisar estas manifestaciones de valor, todos los anexos de tu archivo de importación, que hayas cumplido cabalmente con todos los permisos y el etiquetado, por ejemplo, claro. También es algo que te puedan revisar post-despacho. Despacho, claro. Entonces, imaginen que además el tiempo va transcurriendo y se va convirtiendo en un problema mayor porque hay multas, hay actualización, hay recargos y hay sanciones, pues por este incumplimiento, que además delegamos como que 100% a la gente aduanal y no es así. Nosotros somos los obligados a darle a la gente aduanal, en su caso, digamos que tenemos la ficha técnica, tenemos nuestra agente de producción, quien en realidad conoce el producto 100%, serán los que darán los lineamientos para tener ese conocimiento. Y mencionaste también algo muy importante que tiene que ver con estas diferencias que pudiera haber en el comercio internacional. De haberlas detectado a tiempo, podemos hacer una regularización. Eso es la ventaja de este comercio internacional preventivo que tratamos de permear para ustedes. En realidad, involucrarnos no nada más en la contabilización de ese pedimento, la deducción, el buscar contundentemente, pues poderlo hacer deducible. Vayan más allá porque pues hasta fallas de control interno podríamos estar encontrando, ¿no? Desde logística, todo, hemos hecho mucha, de verdad es que el tema de comercio exterior sí es un tema que nos apasiona porque sí vemos como un oasis ahí de información y de cuestiones en donde como contadores nosotros nos podemos involucrar y esa es la intención, invitarlos, porque comercio exterior no nada más es tener el pedimento de importación, es conocer con qué país estás haciendo negocios, cuáles son las rutas de logística, claro. Efectivamente todo el tema de los permisos, todas estas cuestiones que de verdad son sumamente atrayentes y si bien debemos de reconocer a los especialistas, como contadores no nos vamos a poder meter a hacer una clasificación de un producto, pero sí vamos a poder guiar a nuestros clientes en la importancia que tiene tener una correcta y una adecuada clasificación de los productos, ¿no? Entonces poder detectar esos focos rojos con nuestros clientes en las operaciones de comercio exterior es fundamental para nosotros y para la actualidad como contadores, ¿no? Claro, ahora imaginen que estamos utilizando los impuestos generales de importación y exportación, pero no armonizamos con esta séptima enmienda que digamos que es reciente, es reforma, por eso la comentamos en este programa de novedades en el comercio internacional. No sé si nuestro equipo de producción nos pudiera apoyar con pues las diapositivas que tenemos preparadas para ustedes, que además podemos proporcionarles este material. Si ustedes mandan un correo a nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con gusto les harán llegar este material, porque nos faltan escenarios para poder seguir transmitiendo esta cultura en materia de comercio exterior. Decías hace un momento el control interno, el ahorro en costos, porque podríamos estar viendo rutas sustitutas, podríamos estar pues acotando el problema que inclusive en carreteras federales podríamos tener. Tú que acabas de dar en el mes de enero un curso de carta aporte, pues también comentemos que hubieron reformas en ese punto. Sí tenemos buenas noticias porque otra vez se posterga esta entrada en vigor para el mes de julio y agosto. Es decir, termina por ahí de junio, estaremos ya listos para entrar
con todos los catálogos de carta aporte. Comentarles que además en la resolución miscelánea fiscal se establecen un nuevo capítulo donde se habla de las reglas en materia de carta aporte enfocadas a la parte marítima. Sí. Digo, a lo mejor en nuestro país es difícil, dada la situación geográfica, pero en lugares que tienen, por supuesto, frontera con el mar. Y hay productos que sí se manejan bastante, o sea, que pueden hacer la programación. ¿Qué pasa con la parte marítima? Que es un transporte económico, pero muy tardado, realmente. Entonces, va muy enfocado a sectores específicos y a una planeación muy específica por parte de la industria. Entonces, sí estamos hablando de industrias muy grandes, que sí es un transporte que se utiliza bastante. Sí, yo creo que ese comercio marítimo se les había rezagado y por eso es que ahora ya se incorporan una serie de disposiciones al respecto. Estén pendientes porque así como ese complemento carta aporte, en realidad al ser complemento pues tiene que estar primero el origen de ese complemento. CFDI siempre. Claro, siempre hay un CFDI, no puede haber una carta aporte si no hay previo un CFDI. Eso sería de primera instancia. Novedades, pues la prórroga, que la conocimos inclusive desde la 10ª modificación a la resolución miscelánea por ahí de diciembre, pero que fue contundente con la publicación en 2020, bueno, para iniciar en 2023, en diciembre, que nos dan la resolución miscelánea fiscal. Entonces, recuerden además que migrar a toda la parte electrónica y que, como decías hace un momento, también buscamos que ventanilla única, hablabas de algunos otros documentos en el comercio exterior que también queremos migrar a que sean digitales y que se ha detenido mucho esta parte, pero la idea es que pues por años se estuvieron manejando documentos que en su momento podían ser alterados, se han utilizado documentos que en su momento pueden no ser fehacientemente originales, por eso esta parte digital que tanto nos ha hecho padecer, porque en realidad casi que ya tenemos un expertise específico en esa área, pues en el comercio internacional no es la excepción. El manejar el pedimento y además manejar los certificados de origen y además manejar las normas oficiales mexicanas que atañen a cada uno de nuestros productos, pues se trata de que vayan siendo digitales y que aún y cuando ya existe un complemento de comercio exterior, pues cada vez existan más documentos electrónicos. Lo que tiene que ver entonces con esa creación de nuestros expedientes digitales, pues también se modifica para este 2023 con estos nuevos, digamos, carta aporte cuando ya esté al 100%. Recuerden que ahorita no estamos eximidos de cumplir con ello. Lo único que está, digamos, prorrogado es para que no nos vayan a multar al respecto. Podemos estar entrenándonos ahorita. Es un periodo de prueba y error que hace tanto para la autoridad como para nosotros, porque por eso tenemos todas estas preguntas y respuestas, y la autoridad también ha ido ajustando sus propios procesos. Claro. Entonces, esperamos que vaya mejorando, que vaya eliminando algunas cuestiones que todavía están ahí medio tensas y medio complicadas. Entonces, parece ese el periodo de prueba, ¿no? Claro que sí. Porque fíjense que, al día de hoy, con esta entrada en vigor de la carta aporte, nos damos cuenta que hay muchas otras cosas alrededor que van a votar ahí y que no tienen nada que ver con el complemento, al contrario, son cosas, permisos que no tenemos. Es que justo, por ejemplo, es parte de lo que yo comento en el curso y es de lo más interesante. O sea, empieza, uno de los objetivos que mencionan al momento de la carta aporte es poder hacer esta interacción entre distintas autoridades. Y de repente cuando tú lees la exposición de motivos puede parecer como un proyecto de, se van a coordinar las autoridades, si ya estamos viendo que entre aduanas es medio complicado que haya una coordinación. Claro. Entonces cuando lees la exposición de motivos y dices, ¿cómo vamos a llegar a esa coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues no sé, el Servicio de Administración Tributaria? Pues sí lo están haciendo, porque justo nos están obligando, con los campos que se requieren para el complemento carta aporte, nos están obligando a que tengamos permisos vigentes, seguros vigentes, y hasta la simple licencia de conducir del chofer, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones que puede ser que no podamos visualizar en un principio, pero conforme vamos avanzando con esto, pues está obligando a la industria del transporte a meterse pues en regla muchas cosas, que no quiere decir que no estaban haciendo la regla. En este mundo hay de todo, hay empresas de la industria del transporte que lo cumplen muy bien y otras que no lo pueden hacer muy bien. Y hablando de estas cuestiones de transporte, Delia, coméntanos un poquito todo este tema tan nuevo de la aduana, de la
el aeropuerto, el cambio que están proponiendo. Claro, bueno, pues vean cómo esto va a permitir, además vamos viviendo la historia, ¿no? Porque sí, es bastante drástico que se haya publicado, ustedes lo tuvieron en su correo en el momento oportuno, cuando se crea ese decreto donde nos dicen que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no podrá tener ahora operaciones de carga y que todo ello se traslada para poderle dar vida, digo yo, al nuevo aeropuerto que tenemos pues muchas áreas de oportunidad, siempre lo quiero ver de manera optimista, porque simplemente el traslado hasta allá es bastante complejo. Los costos de, pues imaginen, de transporte, de almacenaje, la logística inclusive cambia completamente. Entonces creo que eso va a ser un golpe muy fuerte y creo que sí vamos a sufrir los estragos en esa área de pues, retrasos en las cadenas productivas. Habíamos estado saliendo en 2022, o bueno, hablando mucho de lo que la guerra en Rusia había ocasionado en cuestión de los retrasos en las cadenas de producción o en las cadenas de abasto, de abastecimiento. Entonces, un poquito ya lo empezábamos a ver como ya más controlado, como que empezó a fluir ya todo y de repente ahorita este cambio, debemos de estar preparados porque efectivamente tan solo el hecho de que implica mover toda esta infraestructura, los costos que están manejando las empresas de aerolíneas para poder mover su infraestructura, pues sabemos que no es algo que ellos vayan a conservar, va a ser algo que nos van a tener que repercutir a los consumidores sí o sí. Hay que prevenir en costos, hay que prevenir en tiempos y hay que ver cómo se va moviendo esta situación, ¿no? Claro que sí, pues más allá de la parte política, que no nos toca ser jueces en ese punto, pero sí efectivamente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que desde el inicio tuvo cuando se crea, tiene una aduana, por supuesto, destinada a toda esta logística, pero que ahora el tráfico se traslade completamente a este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, claro que le va a dar vida, que de alguna forma es lo que se pretende. Recuerden a dónde llegaron nuestros visitantes en el mes de enero, nuestros socios comerciales, si no mal recuerdo, 2 de ellos sí llegaron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, alguno de ellos también salió de ahí, pero ese afán de darle vida, que al final de cuentas creo que todavía le falta mucha infraestructura, los costos, como bien comentas, pues van a hacer también que las empresas volteen a ver hacia otros mercados, a lo mejor hacia el aeropuerto en Toluca, que va a ser una mejor alternativa, porque recordemos que toda la parte pues, de fabricación, producción, pues está, por ejemplo, en esa parte del Lerma, difícilmente va a poderse, creo yo, sustituir un aeropuerto de la Ciudad de México con toda esa parte central, con todo lo que me quieran decir que pueda ocurrir en un momento de manifestaciones, en un momento de tráfico álgido, pero que está perfectamente conectada con todas las demás carreteras federales, que era entonces el punto medular, y de ahí se hace el traslado de las mercancías. Entonces creo que ahora va a ser mucho más complejo. Veámoslo también como un área de oportunidad, porque está realmente en pleno desarrollo ese aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues a lo mejor habrá que estar estableciéndonos allá con despachos en materia de comercio exterior, por supuesto para los agentes aduanales, será una nueva plaza bien importante, pero lo que sí creo que no estábamos preparados para ese cambio. Y en tan corto tiempo. El problema es que lo están haciendo en un plazo muy corto, entonces la capacidad de reacción, hay empresas que ahorita se están cuestionando realmente esa posibilidad. Entonces tengamos cuidado en ese sentido, revisemos cómo están nuestras logísticas y pues vayamos teniendo cuidado con los costos. Así es, porque, bueno, pues parece que el empresario mexicano no se da cuenta, pero creo que día con día y además publicación tras publicación, con toda la serie de disposiciones legales, fiscales, de comercio exterior, de seguridad social, todo ello va a repercutir en costos. Y bueno, desafortunadamente en una época inflacionaria, creo que el cuidar nuestros costos para poder tener un precio de venta de recuperación, pero además atractivo, va a ser un tema bastante difícil para los empresarios mexicanos. Y a nosotros, contadores, ¿qué nos queda? Pues tenemos varias áreas de oportunidad para poder conjugar la información
para poder trasladar a los empresarios y puedan tener una buena toma de decisiones. Creo además que en este contexto internacional, donde precisamente la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México trae como finalidad pues el mejorar la logística del traslado. Entonces, en esta época en la que estamos cumpliendo en materia internacional con ese afán, meter un cuello de botella con el traslado de todo hacia este aeropuerto, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo muy complicado. Recordemos que por ejemplo, de los primeros objetivos del TEMEC es la facilitación al comercio. Es uno de los compromisos que tenemos adquiridos como país. Tenemos que facilitar el comercio. Y entonces estas cuestiones pues vienen a poner un poquito en jaque todo lo que nosotros ya nos comprometimos. Entonces, no creo que pueda llegar a una repercusión como nos ha pasado con el tema laboral o como con el tema energético. No creo que llegue hasta ese grado de alguna controversia a ese nivel, pero vamos, no estamos cumpliendo realmente con lo comprometido, ¿no? Entonces, esta facilitación al comercio, ya tuvimos estos primeros tropezos con la Agencia Aduanal, con la Agencia General de Aduanas, estos cambios, ahora tenemos este cambio en logística, cada vez probablemente es parte de una fase de crecimiento, ¿no? Entonces, pero ojo ahí nada más. Claro, si nos apoya a producción, por ahí tenemos la parte que dice las funciones que tendrá la Agencia Nacional de Aduanas, casi en nuestras primeras diapositivas, porque eso trae para ustedes, pues, ojo con lo que se está llevando a cabo, esas funciones que tendrá la agencia y pues veamos si de verdad se está cumpliendo, determinar y dar las conclusiones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior y sus accesorios, coordinarse con las Fuerzas Armadas, con las instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país. Híjole, yo creo que esto nos provoca un poco de miedo porque hemos tenido experiencias en otros países donde esa militarización pues provoca un poco de incomodidad, pero digo, no tienen la instrucción en algunos casos pues para poder subsanar un problema en materia de comercio exterior. Por supuesto que en la parte de seguridad sí, pero con sus dinteles. Yo creo que es un tema muy minucioso, de mucho respeto y de mucho cuidado. Muy delicado, porque recordemos el comercio exterior no nada más se encarga de cuestiones de mercancías o de servicios, sino también tiene a su cargo toda esta parte de contrabando y de garantizar que nosotros no vamos a tener ese tipo de problemas, estarlo controlando, ¿no? Que es un gran tema en cuestión con lo que tenemos con la visita de Estados Unidos, lo comentamos más adelante. Pero vamos, comercio exterior también cubre todo lo que el gobierno tiene que hacer y las instituciones para garantizar tener un control sobre evitar el contrabando, ¿no? Ese es el objetivo final. Claro. Entonces, pues tomando en cuenta este objetivo, es que se toma esta decisión. Así es. Ya la historia nos dirá a ver cómo resultó. Esperemos que resulte bien, porque efectivamente cuando hablamos de coordinarnos con las Fuerzas Armadas, pues ya nos da un poco de temor, pero veamos lo que va encaminado a erradicar las prácticas precisamente de contrabando. Y en algún momento podría darse la circunstancia de que paguen justos por pecadores, y eso es lo que no estaríamos de acuerdo. Por eso los invitamos a que tengan en todas sus logísticas de transporte, de traslado, los documentos que avalen fehacientemente que la mercancía que están transportando demuestra la legal estancia en nuestro país. ¿Cuáles serían, Sami? Coméntanos esos documentos que avalan la legal estancia. Pues básicamente es el pedimento de importación y todo el expediente de importación, la factura, el packing list, el certificado de origen, la guía de embarque, todo el COBE, todos estos documentos que se procesan en aduana para que tu producto esté legalmente importado. Entonces, todos los documentos que requiere la agente aduanal para hacer la emisión del pedimento de importación. Con eso es con lo que nosotros vamos a poder comprobar la legal estancia de cualquier producto del extranjero. Y hasta la carta aporte, que todavía es opcional, agréguenla. ¿Y quién lo debe llevar? ¿Quién lo debe emitir? Pues ya son algunos puntos álgidos que de repente, pues si nos vamos a la lógica, yo creo que ya desde ahí miren. Si es tu propio transporte, será la propia empresa que generó la factura de venta quien además deberá generar el complemento carta aporte.
Pero si llevamos nuestra mercancía a una agencia de transporte y traslado, pues será la agencia de transporte y traslado quien deberá emitir el complemento con los datos que el propietario de la mercancía debe dar. Digamos que ahí vamos acotando el problema porque, por ejemplo, me ha tocado en carreteras de algunos clientes que nos llaman, es que detuvieron a mi transportista o detuvieron al transporte que llevaba la mercancía a entregar a mi cliente. Y fíjate que en algunos casos sí se dan algunos abusos y bueno, entra también la parte que queremos erradicar, que es la corrupción. Entonces, a medida que tuviéramos las cosas 100% en orden, podríamos erradicarlo. Porque fíjense que en este punto le solicitaron, en este caso a uno de nuestros clientes, que demostrara la legal estancia, ni siquiera era el importador, era una compra indirecta. Una compra de primera mano. Así es. Una compra de primera mano, donde también tenemos ahí que tener, si bien no tienes que tener el pedimento, si tienes que tener en la factura el número de pedimento. Eso es súper importante. Y con eso eres dignas de tener que mostrar el pedimento de importación. Así es. Entonces, fíjense, algo tan simple que nosotros podremos decir, pues si yo ni siquiera soy importador, no tengo padrón, importadores, nada, simplemente comercializo mercancía de importación. Pues ya desde ahí estamos obligados, así es que también están ustedes en esa parte, porque efectivamente no estaríamos obligados a lo mejor a todo ese volumen de documentos que hemos hablado, pero simplemente porque en la factura que avala la propiedad de esos bienes no viene la aduana por la cual entró, no viene el número de pedimento, pues ya desde ahí está muy mal. ¿Sabes en qué terminó desafortunadamente este punto? Pues sí, fue decomisar a la mercancía. Y además, bueno, también hablemos que es una parte operativa quien lleva estos traslados. No tendrían por qué saber toda la técnica que el día de hoy ustedes, acercándose a nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos, conocen. Entonces, de alguna forma, pues a lo mejor excedieron sus funciones. Además, recuerden que ahora es la Guardia Nacional, quien en su caso podría estar pues apoyando a estas inspecciones, deteniendo a los transportes, evitemos todo ese punto. Y el estar reflexionando sobre estas funciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues vamos a verlo en el contexto internacional, qué también estamos, qué tanto estamos cumpliendo. Por lo menos en esta parte de coordinarnos con las Fuerzas Armadas, pues estamos bastante bien, aunque no sé qué tan coordinados, porque pueden excederse en sus funciones. Y si hablamos de vigilar, asegurar el debido acato de las disposiciones fiscales y aduaneras, todo lo que tenga que ver con la entrada, salida, tránsito de las mercancías, o en su caso ejercer las facultades de comprobación por parte de las autoridades, pues yo creo que esas sí van a estar a la orden del día. El comercio internacional no es la excepción, en donde se está apostando, no hay, digamos, nuevos impuestos, salvo algunos derechos que ya les platiqué uno de ellos, en un momentito retomo esa parte, pero fuera de ello, pues es la fiscalización a lo que se está apostando, desafortunadamente. Recuerden que pues pareciera que no hay reformas, no hay nuevos impuestos, pues yo creo que por muy veladamente hay muchas cosas nuevas y muy veladamente creo que estas arcas públicas se estarán apostándole mucho a la revisión. Entonces, estamos bien acostumbrados a lo mejor a la parte de las contribuciones en materia de impuestos sobre la renta y nuestra declaración anual, los cambios que han habido, el régimen simplificado de confianza que se pretende amalgamar en este 2023, pero en el comercio internacional también viene fuerte todas esas áreas de oportunidad que podrían estar siendo una fuente importante cuando nos revisan y se dan cuenta que el arancel que pagamos no es el correcto. Por ejemplo, en este caso, en donde la mercancía es decomisada, pues queda un tema de regularización de bastantes cosas, habrá que localizar quién fue el importador inicial, solicitarle cierta información, pagar en su caso, si no se hubieran adentrado las mercancías de manera correcta, acuérdense que está el pedimento de rectificación y a través del pedimento de rectificación o de corrección, porque son dos diferentes, que ambos nos ayudan a solucionar problemas, podríamos estar pagando las contribuciones omitidas. A lo mejor eso sale más barato que perder nuestra mercancía, o a lo mejor salimos a la par,
pero nos quitamos un problema en materia de comercio exterior. Y en materia legal, o sea, porque finalmente también haciendo contrabando no sabemos también qué otras repercusiones pudiera tener. El tema, yo creo que lo importante es saber, conocer y poder prevenir cualquier cuestión. Claro. Seguramente hay muchas cosas que se podrán defender. Tenemos clientes en donde estamos defendiendo situaciones, pero lo importante es prevenir, siempre es prevenir y no tener que llegar a gastar en un litigio, ¿no? Entonces, como que eso es muy, muy importante. Y si bien toda esta postura de la autoridad de la revisión que tiene, que nos hemos estado enfrentando, todos estos correos masivos que nos llegan en cuestión de sus amarres y de sus cruces, también ha sido una buena práctica para nosotros como contadores. O sea, nos va ayudando y también vamos agarrando crédito y empezando a ajustar nuestros propios procesos con los clientes. En comercio exterior también es así. Hay muchas cosas que ajustar, muchas revisiones muy agresivas. Hay revisiones desde gabinetes, en donde nada más todo lo contestas por mail, o a lo mejor tienes que llegar directamente a presentar un escrito. Hay revisiones físicas, hay intervenciones de la mercancía. Comercio exterior efectivamente es un área en donde se puede notar realmente toda la agresividad que tiene el SAT en las operaciones de comercio. Sí, y además violación de un sinnúmero de principios constitucionales que ya están en ese problema. Es un área que inclusive hay un área especializada en el tribunal donde se ve toda la parte de comercio internacional. Es más, puedo platicarles de algunos clientes también, estando en el Estado de México, pues les correspondía Tlalnepantla, las salas de litigio, sin embargo se turnaron aquí en San Jerónimo, que es donde tenemos todo el comercio exterior, y pues que es una sala especializada, porque hay mucho desconocimiento, y ante ese desconocimiento puede haber muchos abusos por parte de las autoridades. Entonces, estemos súper alertas, veamos todas estas opciones. El chiste es no llegar ahí. Nunca. Eso es lo ideal. Y no llegar ahí nunca es un tema preventivo. Si ustedes de repente dicen, como han desacreditado la labor del contador, no, pues es que ya, ¿a poco todavía se hacen las declaraciones por los contadores? Sí, nos dicen que nosotros podemos hacerlo en el portal. Bueno, pues una nueva área que ustedes pueden explorar y que tiene mucho detalle, muchos costos que pueden estarse ahorrando, toda la parte de control interno, quién tiene los permisos, quién realiza las importaciones, cuáles son los agentes aduanales que tienen todavía una patente vigente y que yo ya ni los conozco, ya ni trabajo con ellos. Si revisan ahorita que vienen ya las declaraciones anuales, y que por supuesto será un tema que trataremos para ustedes en la siguiente charla, es todo lo relacionado con lo que tienen que estar amarrando en sus declaraciones anuales, para que todo vaya coincidiendo, ver la información que tiene la autoridad y ver qué es lo que ustedes contabilizaron de manera interna para que todo sea consistente. Y de ahí puedes salir inclusive que pues, yo cuando importé este producto, si yo me dedico a calzado y aquí dice que importé juguetes, ¿en qué momento pasó eso? Y esa es la falla de control. Es que justo es lo que yo siempre les comento en los cursos que tengo, esta revisión y cruce de información que ahora nos está llegando al SAT con los FDI, la gente que vemos en comercio exterior ya lo vivíamos desde hace mucho tiempo, porque ya teníamos toda esta matriz de la información de los pedimentos que tiene el SAT, y fue donde el SAT empezó a hacer estos amarres de información contraanuales. ¿Cuántas revisiones no nos tocaron en donde decían, oye, tan solo de la matriz de data stage, es de lo que estamos hablando básicamente de Yanir y yo, en donde el SAT tiene un concentrado de toda la información de las operaciones de comercio exterior. Y entonces de ahí nos llegaban revisiones de decir, a ver, espérame, tú tienes en tu declaración anual el rubro de fletes, y si yo veo tu reporte de operaciones de comercio exterior, no me lo tienes declarado como el incrementable, dame la integración. Entonces, desde ahí el SAT ya había tenido práctica en hacer estos amarres. Ahora ya tiene la información para hacerlo en las operaciones de venta común, y nos está dando el IVA y nos está dando en retenciones, pero vamos, la gente que nos dedicamos a comercio exterior ya habíamos pasado por esto. Así es, ya era un match que se hacía cada vez que se interactuaba con la declaración anual, cada vez que se interactuaba con nuestra información mensual, nuestra información semestral, que hacíamos esa revisión. Y ahora la pueden hacer también ustedes a través de este data stage que le llamamos, que hemos recomendado que lo tengan, que es un trámite que hacen en Avenida Hidalgo, lo pueden presentar
para que les llegue cada mes a un correo que ustedes autoricen toda esta información que tiene que ver con los pedimentos, todo lo que tiene que ver con importaciones, con exportaciones, y que luego pasa que en diciembre, por ejemplo, pues que hay muchas fechas conmemorativas donde se cierran las aduanas, más que se cierran las aduanas, hacen corte de la información y de repente ya no supe si la deducción la voy a hacer en 2022 o la voy a hacer en 2023, que fue cuando efectivamente me liberaron mi mercancía. Entonces, siempre que se quedaba en el camino, pues en la desafortunada revisión, no, pues es que esto cumplió requisitos hasta 2023 y tú lo hiciste deducible en 2022, o al revés, como le convenía en muchos casos a la autoridad. Entonces, una forma de subsanar esa parte es obteniendo esta herramienta tan útil. Fíjense que en la parte de Ley Federal de Derechos, que les comento que es donde hubieron también novedades en 2023, hay un anexo 19 de la resolución miscelánea, donde van a conocer las tarifas actualizadas en esta Ley Federal de Derechos que tengan que ver con el comercio internacional. Y además comentarles que también en materia de comercio internacional tenemos reglas de comercio exterior. Sami, ¿cuándo nos dieron a conocer esas reglas? ¿Cómo se aplican? ¿Qué puede contener? Bueno, pues así como tenemos nuestra resolución miscelánea fiscal en donde vamos a entrar al detalle y saber cómo quiere la autoridad que le presentemos la información, qué anexos, qué formatos, cómo vas a ocupar cada uno de ellos, en comercio exterior tenemos exactamente lo mismo. Toda esta regulación en donde nos entrega esta información que no va a venir en una ley, en un reglamento, porque son cuestiones internas y de preparación de formatos o de diseños o de facilidades administrativas, como se supone que tendrían que ser todas las reglas, ¿no? Que de repente terminan siendo más un dolor de cabeza. Pero sí, es así, en comercio exterior vamos a encontrar qué tipos de permiso, hasta qué autoridad se presenta, con qué frecuencia, cómo debes de llenar el formato, todo ese tipo de información, ¿no? Claro, digamos que es algo más profundo, más técnico, más de operación, pero que sí es importante conocer estas reglas de comercio exterior. También a finales de diciembre se dieron a conocer. Y, por ejemplo, ahí viene el anexo 22, donde nos dice los campos mutables de un pedimento. Pues digamos que son los anexos que para nosotros contadores podrían estarnos siendo de gran utilidad, el anexo 19. Y bueno, pues también será motivo de otra de las charlas que tendremos aquí con ustedes para que vean que pues tenemos mucho por explorar, tenemos tantas cosas que quisiéramos comentar y que seguramente lo vamos a ir haciendo a través de las transmisiones que la Asociación Mexicana de Contadores Públicos nos permite realizar para ustedes. Por último, comentarles que además de estas reglas de comercio exterior, pues hay muchos cambios que se van dando a lo largo del año. Creo que somos de las comisiones que sacan más información, por lo menos en el flash informativo, porque siempre hay cambios, a lo mejor en una partida de arancel, a lo mejor en algún tratado con alguno de los países, a lo mejor en alguna norma oficial mexicana. Por eso es que ustedes en el momento en que reciben en su correo esta información, pues no duden también, si quisieran abundar en ello, acercarse con nosotros, acercarse a la asociación y con mucho gusto podemos ampliar esa información. Nosotros sabemos que es una nueva área, y digo nueva, pero ya casi vamos a los 3 años de creada esta comisión y que pues creo que sigue estando en pañales porque es un área que tiene muchos ámbitos de aplicación, como ustedes ven. Podemos estar viviendo el comercio internacional día con día porque vemos las noticias y porque siempre hay implicaciones internacionales. Pero también lo hemos aplicado a nuestras disposiciones fiscales, lo hemos aplicado en los costos, lo hemos aplicado en todo lo que tiene que ver con normas oficiales mexicanas que, pues, a la par de los impuestos generales a la importación, deben ir cubriéndose para acotar los problemas en materia de comercio internacional. No sé si hubiera alguna otra circunstancia que quisieras comentar, Sami. Pues nada más de la visita que tuvieron con esta reunión de los 3 amigos, importante ver en los compromisos adquiridos, enfocándonos en temas de comercio exterior, dejando de fuera estos temas tan importantes que fue la cuestión energética y el narcotráfico, controlando esto. Un tema importante fue la industria de los semiconductores, en donde el acuerdo es
o la intención que viene de los presidentes junto con el TML es poder reforzar y hacer que esta zona comercial sea un importante mercado de producción de semiconductores, ¿no? Para poder ir desplazando de alguna manera a Asia, que haya dado mucho terreno en eso. Entonces, puede haber una importante inversión por parte de Estados Unidos en esta cadena, en estos productos. Deberíamos de ser un país muy proactivo en ese sentido, en donde podamos jalar esa producción. Sería una muy buena forma de crecer para México. Claro, es un área de oportunidad. De oportunidad muy importante. Vamos viendo cómo se va manejando la industria. Deben de haber reuniones trimestrales. Acordamos que va a haber reuniones trimestrales. Se va a hacer como un plan de trabajo, se designa un comité para ver cómo pueden potencializar esta industria en estos 3 países. Podemos atraer la producción de esos semiconductores a América Latina con todos los beneficios económicos que tendría esa industria para México. Entonces, claro, ojalá sea algo en donde el mercado o presidencia se enfoque mucho, porque creo que sería una buena oportunidad para reactivar la economía en el país. Claro, además pues tenemos la materia prima, que en su caso serían los metales, el cobre en este caso tan socorrido, que además lo vemos día con día cuando de repente falta una coladera por ahí, sí, porque es un costo bastante elevado. Tenemos la empresa grandota aquí, Mexicana de Cobre, y relacionado con los conductores, pues hay pocas empresas. Hay pocas empresas y estamos centralizados, ha ganado mucho mercado Asia, ¿no? Y recordemos que México es un muy buen país manufacturero, nuestra mano de obra es buena, tenemos producto de calidad. Nos han metido muchas regulaciones que han controlado todo el mal paso que se ha hecho en la mano de obra y en estas situaciones. Entonces, creo que con esta experiencia previa, estos movimientos que ha habido en la industria manufacturera, yo considero que es algo muy, muy importante para mí. Claro, sería una muy buena área de oportunidad. Nada más imaginen cuántos productos se utilizan. Cuando hablamos de semiconductores, pues simplemente los cables para transmitir, todo lo que tiene que ver con los periféricos de nuestros equipos. Y bueno, además, para la industria automotriz, o sea, que era fundamental y es lo que ha tenido la industria automotriz en Cali, ¿no? Entonces, sí es algo totalmente importante para México. Claro. Y Estados Unidos ha anunciado una inversión muy, muy importante que esperamos que México sea capaz de atraer y de comprometerse, porque sabemos que estas son negociaciones que no son sencillas, pero esperemos que... Claro, porque además implica no solamente la industria metalúrgica, que estaría haciendo materia prima, implica también los plásticos, que tenemos también aquí empresas muy grandes mexicanas con esta posibilidad de polímero, todo lo que tiene que ver con plástico, pigmentos para pigmentar los tipos de cable y pocas empresas dedicadas a esa área. Así es que ahí tienen el área de oportunidad. Hablando de algunos otros derechos, bueno, ya les comentábamos el anexo 19 y no olviden la 7ª enmienda y además revisar la Ley Federal de Derechos por si existieran, sobre todo en la parte de fitosanitarios es donde ha habido algunas modificaciones, lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como es la eliminación de algunos derechos, en este caso ya no necesariamente solicitarlo a esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que respecta a expedición de documentos que tengan documentos técnicos fitosanitarios. Entonces, son estas las industrias que en materia de derechos están sufriendo modificación. Pues quédense pendientes de nuestras transmisiones, estaremos con ustedes 2 veces al mes a partir del mes de marzo, que ya estaremos de lleno en declaraciones anuales de personas morales y que por supuesto trataremos ese tema en nuestra siguiente charla. El tiempo por el día de hoy se nos ha agotado. Sammy, fue un gusto charlar contigo. No sé si quieras dar algunas otras palabras de cierre para podernos despedir de nuestros amigos. No, pues nada más un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Los esperamos en los cursos que estaremos dando también aquí en la asociación y en las transmisiones, los boletines, y prometemos estar bastante activos este bienio. Claro que sí, pues agradecemos a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, a su presidente José Manuel Miranda de Santiago por estos espacios y a todo el equipo de producción. Pero lo más importante, todos ustedes que estuvieron el día de hoy con nosotros, porque Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Muchísimas gracias.